¿Sí? Un teléfono de 2, 3 años que le asignara a la empresa. ¿Sí? ¿Sí? O no aceptarían una laptop con menos capacidad de la que pueden comprar en el Costco mientras hacen el súper, ¿no? O sea, y al día de hoy sucede eso. O sea, la capacidad que tenemos, haciendo temas económicos a un lado, pero el potencial que tenemos de poder adquirir hardware mucho más grande, más rápido, más móvil, como producto de retail, es mucho mayor a lo que muchas organizaciones pueden hacer al día de hoy. ¿Sí? Y aun cuando una organización al día de hoy les puede dar el último iPhone, el último Android, la última laptop, muy seguramente no se las va a cambiar el próximo año cuando salga el iPhone 6 o el Android 4.3 o lo que ustedes quieran, o la Samsung 5, no sé. ¿Sí? No se mueve a la misma velocidad como nosotros, consumidores de tecnología, quisiéramos hacer. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O no? Entonces, y lo mismo sucede con temas de la nube. ¿Sí? Hay una cosa que le llaman, se me olvidó el término, pero era una cosa así como que al día de hoy tú puedes aprovisionar tu IT vía tarjeta de crédito. ¿Sí? Tiene un nombre especial ese fenómeno. Donde al día de hoy nuestras áreas usuarias, si quieren, por ejemplo, servidores para desarrollar aplicaciones, no necesitan procurarlo de nosotros. Se meten a Amazon Web Services, AWS, ponen la tarjeta de crédito y ¡pum! Tienen un servidor con las características que querían. ¿Sí? O se meten a linode.com, ¡pum! Un servidor que querían con todos los accesos, etcétera, etcétera. Completamente bypassado. ¿Sí? Entonces, por eso a estas dos macro tendencias le llaman la revolución de los usuarios. Bueno, no le llaman, eso es un grupo de cuates con los que platicamos, lo vemos así como si fuera revolución de los usuarios. Pero bueno, suficiente de todos estos temas, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, ¿todo claro? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? ¿No? ¿Todo más o menos de acuerdo? ¿O estoy diciendo cosas que están completamente fuera de foco? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, vamos a explicar qué es Bring Your Own Device, nada más. Yo estoy seguro que todos aquí sabemos lo que es Bring Your Own Device, pero nada más como para unificar conceptos y un poco también mostrarles, hacerles ver cómo nosotros vemos el tema de Bring Your Own Device, ¿sí? Porque el tema de Bring Your Own Device, y me voy a adelantar de nuevo, no es nada más este chunche, ¿sí? O sea, no, es este chunche de acá y son muchas otras cosas, ¿sí? Tiene que ver con identidad, tiene que ver con locación, tiene que ver con tipo de dispositivo, y quiero hablar un poquitito de eso ahora, ¿sí? Bueno, nada más para uniformizar, Bring Your Own Device es este fenómeno donde llevamos nuestro dispositivo personal a una organización, ¿sí? Y podemos empezar a solicitar, ¿sí? Hay veces que exigimos que se nos den servicios sobre esos dispositivos. Pero este es un fenómeno, este es un tema que a nosotros, gente de TI, nos reta muchísimo, porque uno de los como grandes paradigmas del tema en seguridad al menos, es de que yo voy a darle accesos a los recursos de mi organización a dispositivos que yo, organización, haya proveído. Ese es como uno de los grandes pilares de la seguridad vieja, vamos a llamar, de la vieja guardia de seguridad, ¿sí? Que no porque sea vieja significa que no esté súper vigente, ¿verdad? Pero esa es otra discusión que podríamos tener en otro momento. Ese es una de las grandes rocas, pilares del tema de la seguridad, ¿no? O sea, si yo te voy a dar servicios a mi infraestructura, yo estoy asumiendo que esos servicios los voy a dar en dispositivos o te los voy a dar a recursos, ¿sí? Que yo mismo te di a ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque da a mi gente de seguridad me da muchísimos beneficios. Yo sé qué dispositivos son, sé cómo asegurarlos, tengo un universo muy limitado de componentes. Hay muchos beneficios alrededor de eso. El problema es que ahora llega alguien con un iPhone 4, llega alguien con un iPhone 5, llega alguien con una Samsung 2, una 3, una 4, llega alguien con iPad, llega alguien con Galaxy Tabs, llegan con Blackberries, ¿sí? Y no solamente es la diversidad de los dispositivos con los que llegan, ¿sí? Sino el tema fundamental es que son dispositivos, ¿sí? Que no son míos organización, yo no los di, ¿sí? Ese es el gran paradigma. Ahora, hay otro tema también que es bien interesante, que es, al yo permitir ese acceso, y les platico el tema del mindset, el estado de mente de la gente que hace seguridad, me incluyo también, ¿sí? Pero el gran susto que nos da ese tema es de que a través de este dispositivo, ¿sí? No solamente es que yo te permita acceso a la red inalámbrica y acceses tu correo,
el gran miedo que tengo yo, poniéndome al lado de seguridad, es que este dispositivo entra y sale de la compañía todos los días. ¿Sí? Todos los días. Si ustedes tienen un desktop con aplicativos, ustedes saben que ese desktop está fijo ahí. Si lo sacan, lo van sacando, pues lo va a detener un policía ahí. Este aparato está en el bolsillo y se acabó. Yo entro y salgo. La gran duda que tengo yo, gente de seguridad, es ¿qué va acá adentro? ¿Sí? ¿Qué cosa vaya adentro? Y no es porque yo piense, no necesariamente es porque yo piense mal de mis usuarios. O sea, el tema es que si esto sale, ¿sí? ¿Qué garantía tengo yo que no se quede en un taxi, que se quede... eso seguramente nunca suceda, se quede en un restaurante o en un bar, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la información que está ahí? ¿Cómo lo controlamos? ¿Sí? Entonces, ese es realmente el fenómeno que está, o digamos, no sé si llamarlo problemática. Problemática siempre es una palabra muy dura, es, digamos, el escenario, ¿sí? Que se nos presenta al día de hoy, queramos o no queramos, porque este tema se nos presenta, queramos o nos queramos, ¿sí? Ustedes pueden tener una política que diga no dispositivos móviles, pero el 3/4 partes ni le hace caso, ¿sí? Entonces, este fenómeno se presenta, quieran o no quieran ustedes, y eso se los platico de manera anecdótica con las pláticas que tengo constantemente con mis clientes, ¿sí? Ahora, en los casos de uso de las organizaciones que quieren adoptar, y va un poquitito a la pregunta de Eugenio, ¿sí? Los casos de uso son los que ustedes tienen acá, o sea, básicamente vamos del que se niega, ¿sí? Yo no quiero dispositivos móviles, no quiero, o quiero dispositivos móviles, pero que hayan sido provistos por mí nada más, en mi organización, hasta el otro espectro, que es, traigan lo que quieran muchachos, accesen lo que quieran. ¿Sí? Son los dos universos, y hay puntos intermedios, ¿sí? El primero es, por ejemplo, ¿qué? Te doy acceso, ¿sí? Si trae tu dispositivo, trae tus últimos gadgets, no hay problema, ¿sí? Pero te voy a dar un acceso limitado, a lo mejor te voy a pedir nada más, te voy a dar nada más acceso a internet, que es como algo relativamente común. Llegas, te conectas, pero no puedes hacer nada dentro de tu organización, solamente conectarte a internet, ¿sí? Y luego está los que ya empiezan a adoptarlo un poquito más, ya empiezan a poner algunos aplicativos, a lo mejor ellos mismos empiezan a provisionar dispositivos móviles, ¿sí? Y por último, el otro espectro, como les decía, es el que, muchachos, traigan lo que quieran, accesen lo que quieran, ¿sí? Son los 4 casos de uso. Ustedes pueden ahí ver más o menos algunos ambientes donde se presentan estos escenarios, ¿sí? El problema es que muchos creeríamos, o al menos esa es mi experiencia, y por favor aquí si no es la de ustedes, discútanmelo, argumentenmelo, pero mi experiencia pareciera que muchas veces los que están aquí en la parte de no dispositivos móviles, imposible, ¿sí? Muchas veces me pareciera a mí, o es mi estómago hablando, ¿sí? Se quedan ahí, está prohibido, ¿sí? Pero no hay, y está bien, insisto, hay escenarios donde quizás esa política sea la correcta, no hay pelea contra eso, pero el tema es que incluso aunque tú no lo permitas, tienes el problema de bring your own device, ¿sí? Porque aun cuando no lo permitas, ¿cómo controlas tú que efectivamente no esté pasando? Eso no lo puedes evitar con un papel de una política, no, o sea, aun cuando lo niegues, aun cuando tengas razones culturales, razones de negocio, razones técnicas para impedirlo, para prohibirlo, ¿sí? Necesitas alguna manera de saber que efectivamente no está ocurriendo. Entonces no escapas, no hay escapatoria de este tema. Son de esas tendencias que se nos vienen encima, queramos o no queramos. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? Y lo mismo, el otro extremo, donde muchachos traigan el dispositivo que quieran, accesen lo que quieran. El gran tema es, ¿cómo hacemos eso, ¿sí? Sin perjudicar a la infraestructura, sin perjudicar a la información? Ese también es un problema bien duro. Porque aquí se juntan además, digo, aquí un pequeño paréntesis, me voy a hacer así un pequeño detour, una desviación, pero que aquí se juntan también con de estas 3 megatendencias que les mencionaba al principio, en el tema de movilidad, bring your own device, y en el tema de nube. Para muchas organizaciones de TI, para muchos de los que hacemos seguridad, se presenta un fenómeno bien interesante que es como la tormenta perfecta, ¿sí? Porque por un lado, ¿sí? Lo que me está exigiendo la base de usuarios, mis clientes, los que votaron por mí dentro de IT, es quiero acceso a las aplicaciones por dispositivos móviles, pero muchas veces esas aplicaciones viven en la nube, ¿sí? Y son accesadas por dispositivos que yo no proveía. Entonces yo TI tengo la tormenta perfecta, la tempestad perfecta, porque te tengo que dar acceso a ti, aplicaciones que no viven en premisas,
a través de dispositivos que no son míos. Ese es un problema durísimo de resolver, durísimo, no es fácil. Y lo que les voy a mostrar más adelante son como diferentes aproximaciones que existen, ¿sí? Para hacer eso, ¿sí? Bueno, regreso, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, dentro de ¿cómo empezamos a atacar el tema cómo empezamos a comernos el tema de Bring Your Own Device y qué soluciones existen al respecto? Aquí es donde voy a hablar un poquitito más de cómo lo vemos nosotros en Cisco, no tanto de industria o de tendencias, sino es un poquitito más como lo vemos nosotros en Cisco. Y nosotros lo vemos con estos bloques que ustedes ven ahí. El día de mañana, los dos de arriba, ¿sí? Los van a ver en la misma sesión que hay mañana de 8:30 a 10:30, que la va a dar un compañero mío, Omar Peláez, que se especializa en la parte de colaboración de comunicaciones unificadas. Pero yo me voy a quedar en los componentes de abajo, que es la parte de infraestructura, ¿sí? Y lo primero que nosotros vemos, ¿sí? O dos de las cosas que son importantísimas y que nosotros vemos, el primero es el tema de lo que nosotros llamamos infraestructura núcleo, o los elementos esenciales, básicos, que tiene que empezar a contemplar una infraestructura que quiera implementar o adoptar Bring Your Own Device. Incluyen switches, incluyen access points, incluyen múltiples elementos, dispositivos de seguridad, etc. Y el segundo, que es el corazón realmente de nuestra solución, es la herramienta para lo que es aplicación de políticas. Porque algo que a lo mejor muchos de ustedes seguramente que se cafeinaron lo suficiente en la mañana, seguramente ustedes lo dedujeron, pero lo que he estado hablando todo este rato, ¿sí?, ha sido de aplicación de políticas. El tema de a quién dejo entrar, cómo lo dejo entrar, a qué le doy acceso, eso es política. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No te dejo entrar es política. ¿Sí? Y si te dejo entrar nada más a internet, es política. Si les digo, muchachos, pueden entrar a todos lados, a todas las aplicaciones, es política. ¿Sí? Entonces, en el corazón de una solución de Bring Your Own Device tiene que existir una herramienta que me permita a mí aplicar políticas a mi infraestructura. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, seguramente los que en la mañana tomaron mucho cafecito, eso ya lo habían deducido, sino ahora lo quiero hacer explícito, porque ese es el componente esencial, es el corazón de una solución de Bring Your Own Device. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo lo vemos nosotros en Cisco? ¿Sí? Aquí ustedes permítanme hacer una pequeña, ¿cómo le llaman? Le llaman una pequeña autopublicidad vergonzosa. Pero nosotros en Cisco, ¿sí?, tenemos algo que nosotros le llamamos acceso unificado. ¿Sí? Acceso unificado, y lo voy a desarrollar en el tiempo que me queda, pero acceso unificado en nuestra estrategia es la forma en que nosotros vemos, ¿sí?, cómo se tiene que cómo se tiene que materializar, cómo se tiene que realizar, cómo se tiene que desplegar, ¿sí? No solamente el tema de Bring Your Own Device, porque Bring Your Own Device para nuestra estrategia de acceso unificado es un chipotito, es un componente, ¿sí? Pero esa misma problemática que se presenta en Bring Your Own Device, por ejemplo, se presenta en el acceso cableado, ¿sí? Ahorita yo hablé de dispositivos móviles, hablé de Blackberries, de Samsungs, etcétera, pero el mismo fenómeno se presentan con equipos que tienen un cable donde conectarse, ¿sí? Yo tengo clientes al día de hoy donde ellos ya están contemplando, ¿sí?, el hecho de que ya sean sus propios usuarios, ¿sí?, los que traigan equipo a sus oficinas, ¿sí? Entonces, ese es un escenario que en primera instancia pareciera que no es Bring Your Own Device, porque no es inalámbrico, es cableado, ¿sí?, pero sin embargo la problemática es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, nosotros, detrás de nuestra estrategia unificada está lo que lo llamamos los 3 unos, que es One Policy, una sola herramienta para poder aplicar políticas, que está en el corazón de esto, a cableados, a inalámbricos, y otro fenómeno bien curioso que también seguramente algunos de ustedes ya lo han intuido. ¿Cuáles son los 3 métodos de acceso a una infraestructura? ¿Quién lo sabe? 3, no hay más. No, los métodos de acceso. Según un usuario, ¿cómo puede conectarse a nuestra red? ¿Y? Inalámbricamente. ¿Quién está diciendo inalámbricamente? Cableada, ¿qué más? Falta uno. VPN, ahí está. Son los 3 métodos de acceso, buenísimo, ¿sí? Son los 3 métodos de acceso, no hay otra al día de hoy. O se conectan cableados, se conectan inalámbricos o se conectan vía VPN,
¿sí? Nuestra estrategia de acceso unificado lo que persigue es resolver esta misma problemática que tenemos con dispositivos móviles inalámbricos, ¿sí? Resolverla para usuarios cableados, ¿sí? O resolverla para usuarios que se conectan vía VPN de manera remota. O mejor aún, cuando se empiezan a cruzar estos métodos. ¿Qué pasa cuando un usuario se conecta a mi organización con un dispositivo móvil vía una VPN? ¿Cómo lo quiero tratar? Versus a cómo se conecta con el dispositivo móvil dentro de premisas. Ese es son casos de uso, ¿sí? Ahora, otro pilar de nuestra estrategia de acceso unificado es lo que nosotros llamamos One Management, una administración, que es básicamente tener la capacidad de poder administrar todos estos diferentes puntos de acceso a mi infraestructura con una sola herramienta, ¿sí? Que quizás, digo, no me voy a meter mucho en eso porque no es como que el core de la presentación, ¿sí? No quiero meterme mucho a eso. Lo único que quiero comentarles es de que, bueno, obviamente no podemos tener una infraestructura que aplique políticas de acceso, que monitoree, etcétera, si no tenemos una plataforma que lo administre. Es todo lo que voy a decir alrededor de One Management. Y luego voy a hablar un poquitito nada más del tercer pilar que nosotros conocemos como una sola red, ¿sí? Algo que nosotros estamos persiguiendo en Cisco, ¿sí? Es poder unificar lo que es la infraestructura cableada con la infraestructura inalámbrica, ¿sí? Y aquí un pequeño paréntesis nada más. Seguramente muchos de ustedes ya saben que nosotros en nuestra infraestructura inalámbrica tenemos, y no nada más nosotros, eso es un tema de industria, no es un tema de fabricante, es un tema de tecnología, es un tema de industria. Nosotros en nuestra infraestructura inalámbrica tenemos un componente que se llama controlador, ¿sí? ¿Han escuchado el término? Esto lo tienen todos los fabricantes de redes inalámbricas, o lo deberían tener casi todos los fabricantes de redes inalámbricas. ¿Conocen el término o saben más o menos a qué me refiero cuando digo eso? ¿Quién no? De verdad, digan, no, acá hay uno, ya, con eso ya es suficiente para un pequeño desviación de 1 minuto. En una infraestructura inalámbrica tengo access points, hasta ahí todos estamos claros, ¿sí? Que son al final del día, es el aparato, es la radio que transmite la señal inalámbrica para que mi teléfono, mi laptop se firme, ¿sí? Son dispositivos que ustedes pueden ver colgados en las esquinas, en los Starbucks los pueden ver colgando así de un cable, los VIPs también, ¿sí? Esos son los dispositivos que nos permiten el acceso, se conocen como access points. Ahí está, todos o la gran mayoría seguramente los que estamos acá, tenemos un access point en la casa, que es básicamente el módem de ADSL o de internet que tenemos en la casa, que también funciona como red inalámbrica, ¿sí? Técnicamente eso es un access point, un punto de acceso o una AP. Okay. El tema de tener muchos access points en una infraestructura, ¿sí? Hay muchos problemas con tenerlos separados, como entes separados, ¿sí? Uno de los grandes es de que yo tengo que administrar uno por uno. O sea, yo quiero arreglarle algo a ese access point que está en esa esquina, tengo que conectarme a él y hacer lo que tenga que hacer para configurarlo, para resolver, para arreglarlo, para hacer troubleshooting, para lo que ustedes quieran. Pero resulta que también quiero hacer algo en ese access point ahí, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Ahora me tengo que desconectar de ahí, me tengo que conectar ahí y hacer lo mismo, ¿no? Y lo mismo así con cada uno de ellos. Eso es como el problema de tenerlo así bajo el punto de vista administrativo. Pero hay problemas bien interesantes, o más bien, bueno, hay problemas en redes inalámbricas que son bien interesantes y que sería conveniente que los access points se coordinaran para resolverlos. Eso es, por ejemplo, un problema es, ¿qué pasa si hay una interferencia muy grande en esa esquinita? A lo mejor ahí hay un microondas, hay un teléfono de estos inalámbricos, no sé, un dispositivo Bluetooth en esa esquinita, y resulta que está interfiriendo mucho con la frecuencia en la que está transmitiendo ese access point ahí, ¿sí? Sería interesante que los access points pudieran de alguna manera coordinarse y decir, ese amigo está en problemas, voy a subir la potencia de mi transmisión para cubrir el área que ese amigo no está pudiendo cubrir por el problema que tiene, ¿sí? Para poder dar servicio inalámbrico a esa esquinita de ahí, ¿sí? Entonces se tienen que poner de acuerdo de alguna forma para ayudarlos, ¿sí? Bueno, para ponerse de acuerdo, y estos son 2 ejemplos, este es el segundo ejemplo de muchas otras cosas que hacen, pero para ponerse de acuerdo, la industria ha desarrollado un concepto que se llama controladores, que es básicamente estos access points, en vez de hablarse entre sí, ¿sí? En vez de hablarse entre sí, se comunican con un cerebro. Y al cerebro le dicen muchas cosas y el cerebro toma una decisión. Entonces el cerebro dice, ustedes van a empezar a transmitir más fuerte, pum, ¿sí? Y empuja esa orden hacia los access points. Eso es lo que hace. Bueno, ese cerebro es el controlador, ¿sí? Entonces, si yo quiero, además, volviendo al primer ejemplo, si yo quiero configurar ese access point, yo ya no configuro uno por uno. Entro al cerebro, al controlador,
¿sí? Y configuro de ahí y empujo las reglas hacia los access points, ¿sí? Eso es realmente, y bueno, y estos son hay muchísimos otros ejemplos donde tener una infraestructura inalámbrica autónoma, esto se llama autónoma, cuando pongo los access points solitos, así, y cada uno es su propio cerebro, se llama una infraestructura autónoma. Cuando yo ya los pongo a través de un controlador, en Cisco, la industria, cada fabricante le llama diferente, pero nosotros en Cisco le llamamos una infraestructura unificada inalámbrica, ¿sí? Y ya con esto cierro, porque ya vi que perdí a varios, yo sé que esta conversación mega ñoña, pero era nada más porque el concepto controlador es importante para los que quiero comentarles ahorita, ¿sí? Al día de hoy, muchos fabricantes, nosotros incluso todavía lo hacemos, pero estamos cambiando nuestra tendencia. Al día de hoy, si nosotros queremos proveer acceso alámbrico, ¿qué ponemos fabricantes? ¿Qué ponemos para acceso alámbrico? Bueno, cable, pero ¿qué? Switch, ponemos switches. Compramos un switch y ponemos un switch, pum, y ahí conectamos todos los cables al switch, ¿ok? Ahora, si queremos una infraestructura inalámbrica unificada, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Lo acabo de decir. ¿Qué necesitamos? Un controlador, buenísimo, un controlador, ¿sí? Pues si se fijan son dos dispositivos separados. Uno que es como el cerebro de la red inalámbrica y otro que es como el caballito de batalla de la red cableada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ok. Lo que nosotros estamos haciendo en Cisco y que está detrás de ese pilar ahí que vemos de One Network es unificar ambas, ¿sí? Es que un switch, ¿sí? Pueda fungir, pueda funcionar, pueda operar como controlador inalámbrico, ¿sí? O pueda operar como switch, ¿sí? Y esto trae múltiples beneficios, ¿sí? No, de verdad, híjole, estas son una de las cosas que les voy a pedir, de favor, que si quieren ustedes saber más detalle de eso, me escriban y organizamos algo, pero si les dijera a gran detalle cuáles son los beneficios como visibilidad, calidad de servicio, etcétera, tendría que meterme en muchos temas técnicos y que seguramente muchos de ustedes les gustaría, otros me terminarían odiando y me tirarían lo primero que tienen a la mano. Entonces, suficiente es decir que la capacidad de poder unificar controlador inalámbrico y switch en un solo componente da beneficios que en una infraestructura unificada donde tengo APs disparados, distribuidos por todos lados y un controlador, no me los puede dar, ¿sí? Temas de visibilidad de tráfico, voy a caer un poquitito en eso, temas de visibilidad de tráfico, ¿sí? Temas de aplicación de calidad de servicio, ¿sí? Tema de reconocimiento de aplicaciones, ¿sí? Tema de detección de dispositivos, ¿sí? Nada más lo voy a dejar hasta ahí, más detalles los vemos si quieren fuera de línea, ¿sí? Pero eso es lo que está detrás de nuestra infraestructura de acceso unificado. Ahora, ¿por qué saqué este tema de acceso unificado a colación? ¿Sí? Porque yo lo que estoy tratando de hilar, la idea que estoy tratando de dejar a ustedes y el hilo conductor que quiero dejar es de que Bring Your Own Device, en principio pareciera que toca inalámbrico, ¿sí? Y vamos a dejarlo circunscrito ahí. Sabemos que toca el tema cableado y que toca el tema VPN, pero vamos a dejarlo nada más en el tema inalámbrico por ahorita, ¿sí? En principio toca nada más el tema inalámbrico. Sin embargo, para nuestra estrategia de acceso unificado, ¿sí? El tema de Bring Your Own Device es solamente un caso, ¿sí? Inalámbrico es solamente un caso. El mismo fenómeno es en el cableado y el mismo fenómeno es en el VPN, ¿sí? Y si yo ya tengo una infraestructura que puede ser accesada por cableado, por inalámbrico, por VPN, es conveniente tener una infraestructura que me permita administrar todo eso, ¿sí? Y es conveniente tener un solo dispositivo que maneje inalámbrico, cableado. Nada más por eso estoy sacándolo a colación, ¿sí? No prometo no hablar más de este tema, ¿sí? Pero quería más o menos para que ustedes tengan el contexto. Ahora, lo que les estoy mostrando acá, traigo otra lámina un poco más clara, pero decidí sacar lo más feo, lo más técnico, lo más así crudo de una vez y lo demás ya va a ser un poquito más suave. Pero lo que ustedes están viendo aquí es una pantalla de una herramienta, y aquí voy a caer en un producto, ustedes discúlpenme, pero es una herramienta que nosotros llamamos ISE, Identity Services Engine, ¿sí? Que es el corazón de nuestra estrategia de One Policy, ¿sí? Esta herramienta, esta pantalla, ¿sí? De esta herramienta es la que nos permite al final del día configurar lo que nosotros, gente de TI, queremos que nuestra red haga, ¿sí? Ustedes dicen, no quiero que nadie se conecte a mi red. Bueno, aquí puedo crear una regla
donde yo digo que nadie se conecte a mi red, ¿sí? Por allá dicen, yo quiero que solamente las BlackBerrys se conecten a mi red, pero cuando alguna BlackBerry se conecta a mi red, la quiero dejar en un lugar de la red donde nada más pueda salir hacia Internet, ¿sí? Pero si se conectan con un Samsung, un Android, les quiero dejar acceso irrestricto, o sea, que puedan accesar todo. ¿Están de acuerdo que esas son políticas? Son reglas que en algún momento nosotros nos sentamos ahí en una mesa a definir qué es lo que quiero hacer en mi infraestructura, a quién le quiero dejar permiso, cómo quiero darle permiso, hacia dónde quiero que accese, etcétera. Son reglas que yo defino en un papel, ¿sí? Que al final del día las codifico en esta pantalla fea que ustedes están viendo acá, así muy burda, para mostrarla así delante de tanta gente. Pero lo que quiero hacer es lo siguiente, ¿sí? Lo que quiero mostrarles son los diferentes, como legos, que yo puedo pegar para poder crear esa política, ¿sí? Por ejemplo, la clásica, esta es la más, es seguramente con la que todos nosotros hemos interactuado, es, yo te quiero dar acceso, pero no pierdan de contexto que esto es para inalámbrico, alámbrico, VPN, ¿sí? Yo te quiero dar acceso solamente si te llamas Javier, ¿sí? Entonces, si yo me firmo como Javier, pongo mis credenciales Javier, me va a dar chance, me va a dar acceso, ¿sí? O temas como, solamente te doy acceso si eres del grupo TI, ¿sí? Entonces, es lo tradicional, es lo que todos hemos manejado en algún momento, ¿sí? Dependiendo de mis credenciales, te doy acceso a un lugar de la red. Dependiendo de un certificado digital, te doy acceso a un lugar de la red. Dependiendo de un token, te doy acceso a un lugar de la red. Pero al final del día siguen siendo identificación del usuario, ¿sí? Las credenciales, la identidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Esto es clásico. Entonces lo que quiero mostrarles aquí es, en base al usuario, yo creo unas reglas, ¿sí? Y dependiendo de esas reglas, yo tomo una decisión. Eres Javier, te dejo en un lugar de la red y en ese lugar de la red no puedes hacer nada, ¿sí? O eres Javier, ni siquiera te doy acceso. O eres Javier, te doy acceso a otro lugar de la red. Hasta ahí todo es claro, ¿sí? Okay. Pero hay otros elementos que son, creo yo, bien interesantes en el fenómeno de Bring Your Own Device, ¿sí? Y no perdamos de vista que el fenómeno de Bring Your Own Device, aun cuando tiene una componente inalámbrica muy grande, se manifiesta también en el tema alámbrico, ¿sí? Por ejemplo, algo que está en el corazón, ¿sí? Sobre todo dispositivos móviles, aunque no solamente es dispositivos móviles, pero este segundo elemento va al corazón de lo que yo les voy a decir. O sea, yo hace ratito di un ejemplo donde yo decía, si son BlackBerrys, te dejo en un lugar de la red. Si son Samsungs o Androids, te dejo en otro lugar de la red, ¿sí? A eso nosotros lo llamamos perfilar el dispositivo. Es un concepto de industria también. No estoy seguro que otros vendors les llamen igual. Digamos, al menos en la jerigonza Cisco le llamamos perfilar, pero yo creo que el concepto existe en otros vendors, ¿sí? Pero es este concepto donde no solamente es identificar que es Javier el que se está firmando, sino es Javier, pero en un Android, o es Javier en un iPhone. Y la parte interesante de esto es que ya me da a mi administrador de TI otro como ganchito de dónde agarrarme para poder tomar una decisión de política, ¿sí? Ustedes, por alguna razón, necesidad de negocio, requerimiento gubernamental, requerimiento de su industria, lo que quieran, no pueden darle acceso a ningún otro dispositivo que no sea iPhone, ¿sí? Ahora, ¿por qué quisieran hacer eso? Es otra... pero perdón, no puedo dejar de dar mis ponchas ahí, ¿verdad? Pero supongamos que ese es el caso. Si ustedes nada más quieren dar de acceso nada más a iPhones, ¿sí? Bueno, ahora, al día de hoy, si ustedes no tienen una plataforma de este estilo, es bien difícil, ¿sí? Yo me he encontrado con clientes que lo que tratan de hacer, por ejemplo, es decir, voy a tratar de identificar los iPhones a partir de la MAC address y voy a tratar de utilizar los primeros tres octetos de la MAC address para más o menos tratar de ver si corresponden a Apple, lo identifico como Apple. El problema es que eso es un dolor de cuello, por no decir otra cosa, mantenerlo, ¿sí? Porque además de que es un universo gigantesco, ¿sí? De todas maneras no sirve de mucho, porque yo a estos dispositivos le puedo cambiar la MAC address. Entonces a esta cosa le cambio, hay una herramienta que se llama MAC Changer, yo le cambio la MAC address y mi Samsung se presenta como Apple. Pues ya, eso está medio chafín, ¿no? No funcionó, ¿ok? Entonces, bueno, o cosas interesantes, aquí vienen casos de usos interesantes. Ustedes seguramente en sus organizaciones tienen impresoras conectadas hacia la red, ¡pum!, ¿sí? Pero ustedes quieren evitar el riesgo que alguien desconecte esa impresora
y conecto una laptop, por ejemplo. ¿Sí? El problema es cómo le dicen ustedes a la infraestructura que en ese puerto ustedes quieren una impresora, no una laptop. O sea, ¿qué tecnología, qué herramientas, qué cosas se pueden utilizar? ¿Sí? Si es que yo quiero hacer esa diferenciación. Al día de hoy, volvemos con el tema de MAC address. Voy a sacar la MAC address de la impresora y voy a configurar el switch para que en ese puerto cableado solamente esté esa MAC address. Pero vuelvo al tema, no sirve absolutamente de nada porque yo a esa laptop le cambio la MAC address y se acabó. Muchas impresoras yo puedo imprimir la configuración de red nada más dándole 2 teclazos y sale la MAC address. No es, o muchas veces nada más volteo la impresora y veo la MAC address ahí en una etiqueta. Todo eso no sirve. Pero si yo tengo ese requerimiento de negocio, ¿cómo le hago? O sea, a mí mi jefe, porque me pidió, porque estoy regulado por lo que sean, por lo que ustedes manden y ordenen, me pidió que en ese puerto mi obligación es cuidar que solamente hay una impresora y nadie por su vida pueda conectar ahí otra cosa que no sea una impresora. ¿Cómo le hacen? Al día de hoy es bien difícil si no se cuentan con herramientas acá. Nosotros podríamos decir, oye, si es una impresora, pero además es una impresora HP, dale chance, abre el puerto, ¡ping!, y la impresora va a poder funcionar perfectamente. Pero si no es una impresora, si es cualquier otra cosa que no se presenta como impresora, cierra el puerto. Entonces yo saco la impresora, conecto mi laptop, ¿sí? A menos que mi laptop haya configurado, por ejemplo, que los requerimientos de DHCP salgan como la impresora, que haya MAC address, que los flujos de comunicación que tenga la laptop no sean los que normalmente corresponden a una impresora, etcétera, 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 ¿sí? Va a cerrar el puerto y mi laptop no va a operar. ¿Sí? Si se fijan, es una herramienta de controlar políticas de acceso. ¿Sí? Es lo que quiero mostrarles. Y ya no los voy a aburrir más porque sigue siendo lo que voy a comentar exactamente lo mismo. Otra cosa es la locación. Ese es otro Lego que yo puedo pegar. ¿Sí? Es Javier utilizando un Android, pero está en el edificio A o está en el edificio B. Está en la oficina de Monterrey o está en la oficina de México. ¿Sí? Está dentro de mi oficina en cualquier lugar o está fuera de mi oficina, en una Starbucks, ¿sí? A eso le llamamos locación, y eso también es un ganchito que a nosotros, gente de TI, nos sirve mucho. Hace ratito yo les comentaba el caso donde yo tengo mi dispositivo, o mejor, mi laptop. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en un Starbucks, o en un Vips, o en un Sanborns, conectados a la internet, con nuestra laptop, conectado a la empresa? ¿Qué quieren hacer ustedes con eso? O sea, cuando esta laptop se conecta vía túnel VPN hacia mi organización, quieren darle exactamente los mismos derechos y privilegios y restricciones que tiene cuando se conecta adentro de mi organización. Eso es una decisión de política, ¿sí? Si lo quieren hacer, no lo quieren hacer. El tema es que lo que decidan, si sí o si no, lo tienen que enforzar de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese es otro juego que yo puedo tener con locación, ¿sí? No voy a dedicar mucho tiempo en esto, pero tema de postura, ¿sí? Temas de, por ejemplo, voy a dejar todas las laptops, ¿sí?, que se hayan presentado como laptops que yo, organización, le di a mis usuarios, ¿sí?, y yo ya identifiqué que son laptops que yo las di, no laptops personales, ¿sí?, las voy a dejar caer en una parte de la red que es muy especializada. A lo mejor hay aplicaciones muy sensibles, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero antes de hacer eso, lo que quiero ver es que aun cuando sea una laptop de mi organización, aun cuando sea una laptop que yo ya identifiqué que es de un empleado de la organización, es de Javier Anton, ¿sí? Y la laptop, sí, es la que es Javier Cisco, sí, y la laptop se la dio Cisco, sí, entonces, vamos a dejarlo caer en esta red. A pesar de que yo dije eso, a lo mejor yo lo que quiero es, oye, pero esa laptop Javier la anda trayendo por todos lados, ¿sí? Yo no sé qué cosas tenga ahí instalada esa laptop, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es validar la postura de esa laptop, ¿sí? Yo ya sé que es de Javier Cisco, yo ya sé que es la laptop que le dio Cisco, pero yo quiero saber si el antivirus lo tiene corriendo, ¿sí? Porque a lo mejor en mi estado mental yo anticipo que si tiene un antivirus, existe una probabilidad un poco más baja, ¿sí? No es 0, pero es un poco más baja, de que no venga infectada. O también quiero verificar, oye, Javier estuvo de viaje, no sé, un mes y salieron 20 parches, yo quiero saber efectivamente que Javier los haya aplicado, ¿sí? Entonces o la otra, resulta que esas laptops tienen que tener ciertos procesos corriendo porque así lo exige Cisco. Cisco necesita que esta herramienta tenga un agente que verifica el inventario de aplicaciones,
y no sé, muchas otras cosas, ¿sí? Y yo no quiero que Javier la haya pagado. Entonces, cuando se conecte Javier a la red, yo quiero que esa laptop, ¿sí?, tenga esos agentes corriendo, ¿sí? Bueno, toda esa verificación del dispositivo, esa como inspección que le hacen a uno los policías así para ver antes de dejarte pasar, ¿sí?, es lo que es postura. Y es otro elemento que yo puedo dar a la gente de TI para evaluar. Entonces, si se fijan, yo ya empiezo a sumar. Es Javier, es laptop, está en premisas, la postura es la correcta. No necesariamente vamos a usar todos, ¿verdad? Pero son las diferentes herramientas que tenemos. Digo, la hora del día ya ni voy a entrar en eso. Si es hora de comida, acá te dejo. Si no es hora de comida, te dejo en este otro lado. O la otra, método de acceso, que va en cierta manera, no necesariamente es lo mismo que locación, ¿sí?, pero tiene ciertas relaciones. Oye, es Javier con laptop de Cisco, pero se está conectando inalámbricamente o se está conectando alámbricamente, o VPN, ¿sí? Y dependiendo de eso yo tomo una decisión. ¿Qué quiero hacer cuando Javier se conecta alámbrica? No le doy chance, ¿no? Javier con la laptop de Cisco no puede conectarse a la red inalámbrica, pero Javier con la laptop de Cisco sí puede conectarse a la red cableada. Puede ser una política, digo, habría que ver si es válida o no, pero es la política, ¿no? ¿Una pregunta hubo? ¿No? Bueno. ¿Hasta acá todo claro? ¿Sí? Y bueno, y luego todas esas reglas, digo, nada más para curiosidad, nada más para completitudes, todas esas reglas se ejecutan de arriba hacia abajo, ¿sí? Es esto, 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 y si no es ninguna de esas, te niego el acceso. O la otra, ustedes podrían decir, si es esto te niego, 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 pero por default, si no fue ninguna de esas, te dejo pasar. Son los diferentes juegos y formas de utilizar una herramienta, ¿sí? Es como un martillo que lo pueden usar de múltiples formas. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Y hay un tercer método, no voy a entrar mucho acá porque esto sí es como ya muy bajo nivel, pero podemos atribuir, y lo voy a decir así, y para el que quiera profundizar, lo hablamos al ratito, pero y para el que no, hagan como que no acabo de decir, que no dije nada, ¿sí? Pero hay un último método donde nosotros podemos utilizar atributos arbitrarios de radius, ¿sí? Donde dependiendo de esos atributos arbitrarios de radius, también tomamos una decisión. Lo dejo así para que el que quiera entrar en eso lo platicamos más adelante, ¿sí? Pero lo que me permite hacer eso, básicamente, digamos, para no dejarlos así en ascuas, lo que me permite hacer eso es tomar decisiones en base a reglas que a lo mejor no puedo yo mapear ni a usuario, ni a dispositivo, ni a locación, ni a hora, ni a método de acceso, ¿ok? Nada más lo dejo hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Esta parte de a nivel de producto, ¿sería una evolución de NAC? Bueno, híjole, ya me vas a hacer hablar. No es una evolución, porque NAC solamente hace postura. Y si tú te fijas en la lámina anterior, postura es un componente, ¿sí? Postura, ¿sí?, es un solo componente de esto. En todo caso, si digamos, si me obligaras así a forzar cómo encaja, yo te diría que NAC es un subconjunto de lo que puede hacer ICE, ¿sí? Ahora, lo siguiente, porque yo sé que ahí va. O sea, nosotros en Cisco, digo, esta es más bien bueno, ojalá les sirva a todos, eso es mi de corazón, pero se me hace que va a ser muy puntual para acá, para el caballero. Pero nosotros en nuestra estrategia NAC tenemos NAC e ICE al día de hoy, ¿sí? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo uso cuál? Hay espacios donde puedes usar NAC producto y hay espacios donde puedes usar NAC en ICE producto, ¿sí? Hay dependencias. Y básicamente, digo, lo voy a lanzar así nada más y luego lo platicamos, básicamente depende de tu plano de control en la red. Si tu plano de control es Radius, o sea, tienes 802.1x cableado y inalámbrico, lo más probable es que vaya a ser ICE. Pero si el plano de control de tu red es SNMP, por ejemplo, ¿sí?, va a ser muy probablemente NAC. No sé si más o menos. ¿Sí? Ok. Pero más bien es un chipotito, es un subconjunto. ¿Sí? O sea, este es ICE, ¿sí?, este es ICE y NAC es aquí adentro, ¿no? Es un elemento. Hay cosas que no puedo hacer con NAC, ¿sí? No puedo identificar el dispositivo, ¿sí? ¿Sí respondí, más o menos? Ok. Pregunta. ¿Perdón? Pregunta Eugenio, ¿qué onda con el acceso a la aplicación? ¿Sí? ICE, ¿sí?,
no es una herramienta de las que en el mercado se conoce como herramientas de administración de la identidad, aun cuando hay elementos de identidad involucrados. Y a ver si vas por ahí, porque no estoy seguro si... Tú me dices si te respondió o no. Pero una herramienta de administración de la identidad, ¿sí?, generalmente lo que me permite hacer es tener un conjunto de credenciales, por ejemplo, un password, ¿sí?, un usuario y un password, y poder firmarme a todas las aplicaciones dentro de una organización, ¿sí? Es como single sign-on, tengo unas solas credenciales, me firmo, ¿sí? ICE no es una plataforma que haga eso. ICE al final del día toma todos esos elementos y la única decisión que toma es, te dejo en un lugar de la red. Imagina, nada más. Exacto. Pero ese concepto es poderosísimo, ingeniero, poderosísimo. Porque si yo ya te puedo dejar caer en un lugar de la red, yo te puedo aplicar seguridad, te puedo aplicar calidad de servicio, te puedo aplicar visibilidad, te puedo aplicar niveles de servicio en términos de redundancia o no, te puedo aplicar todas esas herramientas que tenemos en redes con el solo hecho de saber que tú ya estás en un lugar de la red, ¿sí? Entonces digo, y nada más para terminar este ejemplo, es, no sé, vamos a suponer que hay una política, no sé, bueno, iba a decir que es un ejemplo medio locochón, pero ya por ahí salió, pero supongamos, tenemos una política donde todo el tráfico de Internet, ¿sí?, todo el tráfico de Internet lo sacamos vía un analizador de URLs o de tráfico, porque yo no quiero que mis usuarios estén viendo contenido que pues, no deben ver en el trabajo, ¿no? Pero hay una política donde dice, pero si son cierto grupo de usuarios muy especiales, ¿sí?, no quiero aplicarles esa política, que salgan China libre, o al revés, un grupo de usuarios muy especiales donde le quiero aplicar todavía una política más restrictiva. Esto se puede hacer de múltiples formas. El ejemplo que les voy a dar es una de las tantas formas. Como dicen los amigos norteamericanos, hay muchas formas de pelar a un gato. Esta es una de esas formas, ¿sí? Pero una de esas formas sería identificar a qué grupo perteneces y dejarte caer en un lugar de la red. Y en ese lugar de la red donde caíste, por la propia forma en que está construida la red y tus flujos, ¿sí?, te hago pasar por un analizador de URLs. ¿Sí? Ahora, este caso concreto es a través de analizador de URLs. Seguramente muchos de ustedes, los que conocen esta herramienta, dirán, oye Javier, pero esa solución está muy forzada, está media chafa, porque pues mejor me identifico con el analizador de URLs, el analizador de URLs va a saber quién soy, y pues en base a eso me aplica una política u otra. ¿Sí? Sí, claro, perfectamente, pero hay otras primitivas de red que no puedes aplicar. Imagínense un concepto como calidad de servicio en base al usuario. ¿Cómo hacen eso? O sea, ya no es calidad de servicio en base al aplicativo o a los protocolos, sino es en base al usuario. Yo quiero que todos los grupos de TI, todo el que se identifica como grupo de TI, le aplique una calidad de servicio. Yo quiero que todos los que se identifican como grupo Z, se le aplique otra calidad de servicio. ¿Cómo instrumentan eso ustedes al día de hoy en la red? ¿Sí? Sin un elemento que ustedes sepan, los que son de sistemas los dejo caer acá, o de TI los dejo caer acá, y los que son del grupo X los dejo caer en este otro lado, y ahí hago todo lo que es calidad de servicio. ¿Sí? ¿Sí? No sé, digo, ya me fui por acá, pero no sé si más o menos responde. Pero tu pregunta es, ICE no es para identificar aplicaciones. ICE, el objetivo final es, en base a un chorro de cosas, ¿dónde te dejo en la red? Pero eso es poderosísimo. Poderosísimo. ¿Sí? No, pues ¿de qué? Bueno, otros digo, esto es como un poco más redundante, pero estos son como diferentes. El color se ve muy mal en el cañón, ¿verdad? Pero bueno, digo, los que puedan medio verlo, en la presentación que va a estar publicada, ahí lo van a poder ver a detalle, pero básicamente lo que dice son diferentes ejemplos, ¿no? El primero, por ejemplo, si es usuario visitante, porque eso es algo que no hemos platicado, el tema de los usuarios visitantes, que también es un chipotito, un componente de todo este fenómeno de Bring Your Own Device, ¿sí? Pero, por ejemplo, es usuarios visitantes, con qué se está conectando, por dónde se está conectando, en dónde se encuentra, qué cosa te dejo hacer. ¿Perdón? Pregunta. Nada más preguntarte, en cuanto a toda esta aplicación que vas a dejar caer en la red, ¿cómo vas a implementar las soluciones de seguridad? Porque todo se habla también de seguridad contra intrusión. Y ahorita la tendencia es que ya las empresas en otros continentes ya están trabajando a los empleados en casa, entonces les estás dejando un portal a las empresas para que trabajen en casa y manden información, pero ¿cómo vas a trabajar o qué están desarrollando para seguridad?
Ok, déjame ver, voy a parafrasear tu pregunta para ver si la entendí bien, ¿sí? Básicamente es, creo que fueron como dos, ¿no? Una es, ¿qué onda con la seguridad? ¿Cómo implementamos seguridad? ¿Qué herramientas hay? Etcétera. Y segundo es, y también si entendí bien, es el tema, oye, ¿cómo manejaríamos el tema de los usuarios que trabajan en casa? ¿Es correcto? Bueno, la primera. Me voy a salir de lo que veníamos platicando, es nada más para dar respuesta, pero es un como paréntesis que va a aparecer para la audiencia. En Cisco nosotros tenemos múltiples herramientas de seguridad, muchísimas. Este es una de ellas, pero que esta herramienta en particular tiene una frontera muy curiosa entre lo que es seguridad, ¿sí?, y lo que es infraestructura. Porque invariablemente cuando yo hablo de política y dónde te dejo caer en base a qué parámetros, ¿verdad?, es un tema de seguridad. ¿Sí? Es un tema de autenticación, pero no es seguridad tradicional en el sentido de que te voy a filtrar, te voy a inspeccionar, te voy a impedir. Eso no lo hace esta herramienta, ¿sí? Tenemos otras herramientas, firewalls, IPS, analizadores de URLs, analizadores de protocolo, analizadores de comportamiento, un chorro de herramientas basadas en red, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Y de eso podemos hablar extensivamente si quieres más adelante. La segunda es, ¿qué onda con los usuarios VPN? Perdón, no eran usuarios VPN, lo que tú me comentabas, usuarios que trabajan en casa, ¿sí?, y que se conectan a la organización. Y esa es muy, muy buena pregunta. Y tiene que ver un poquitito con lo que hablaba hace rato de los 3 diferentes métodos de acceso que hay a una infraestructura. Decíamos que es cableado, que es inalámbrico, pero que también era VPN. Generalmente, los usuarios, y esa es la mejor práctica, ¿sí?, los usuarios que trabajan en casa, y en Cisco somos el vivo ejemplo, porque de los 60,000 empleados que tiene Cisco alrededor del mundo, yo creo que la mitad de ellos trabajamos remotamente, ¿sí?, o hacemos home office, como le llaman, ¿sí?, o somos teleworkers también, como le llaman, ¿sí? Generalmente lo que se hace es conectarse vía VPN a la organización, ¿sí? Y en ese escenario tiene que ver lo que platicábamos hace ratito, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué acceso, y eso se los puedo hablar por experiencia, qué acceso quiero yo que tenga un empleado de Cisco, por ejemplo, conectándose desde su casa, está trabajando, ¿sí?, conectándose de su casa al mismo empleado de Cisco sentado en la oficina? ¿Quiero darle los mismos accesos, sí o no? Y te doy una política bien concreta. Por ejemplo, cuando tú te conectas vía VPN desde un home office, y es muy techie este requerimiento, que no a todas les duele, pero a mí me duele muchísimo. Por ejemplo, no tenemos acceso a muchas aplicaciones que corren sobre multicast dentro de Cisco. Sin embargo, si estoy dentro de la red, sí la tengo, ¿sí? Y esa es una decisión que se toma en base a es Javier en premisa, Javier fuera de premisa, conectado por VPN, y dónde lo dejo caer. No sé si más o menos respondí, ¿sí? Si no, de todas maneras, para la primera parte, que es producto de seguridad, que hacemos en temas de seguridad, lo platicamos ahorita saliendo. Una pregunta. Bueno, aquí había también, ahorita sí. Una pregunta es, lo que acabas de decir ahorita respecto a la movilidad. Por ejemplo, si muchos directivos se van de viaje, y se quejan siempre de que no tienen las mismas garantías cuando están fuera de la red y cuando están dentro. Correcto. En ese caso, todo lo que es acceso a datos, a movilidad, ¿cómo lo manejan a eso? Okay. Voy otra vez a parafrasear la pregunta y tú me dices si es correcta en lo que entendí, ¿sí? Es, en una infraestructura inalámbrica, cuando por ejemplo un directivo de una organización va de México a Monterrey, a la oficina de la organización en Monterrey, por ejemplo, ¿no tiene los mismos accesos? ¿O te refieres cuando el directivo de una organización se va, por ejemplo, a una convención y en la convención ya no puede accesar todo? ¿Eso era? Ok. Ese escenario es, dependiendo de las herramientas que tienes, es relativamente, digo relativamente porque siempre el diablo se esconde en los detalles más chiquititos que existen, ¿va? Pero generalmente lo que tú harías, si tú quieres que tu directivo tenga acceso a los mismos recursos que están dentro de su organización, de bote pronto, así sin saber más detalle, yo te diría que tu directivo se conecte vía VPN a la organización, ¿sí? Y tú ahí definas una política donde usuarios que se conectan vía VPN tengan acceso a todo, o usuarios directivos que se conectan vía VPN tengan acceso a todo, y usuarios no directivos que se conectan vía VPN, pues sea más limitado, por ejemplo, ¿sí? Pero necesitas identificarlo, ¿sí? Necesitas identificar de dónde viene y quién es, los mismos ejercicios que hemos hecho acá, ¿sí?
Había una pregunta aquí. Bueno, uno de los productos de mi negocio es el Internet. Mis consumidores, bueno, o sea, no se los cobro, pero al estilo Starbucks, pues ellos llegan, me consumen y yo les doy el servicio gratis. Entonces, a mí, ¿cómo me beneficiaría tener una de estas políticas ICE? O sea, yo realmente solo cambio la contraseña del Internet semanalmente y así es como lo restringo, pero, o sea, me interesa mucho saber esto porque... Sí, fíjate, es muy buena pregunta. O sea, yo tampoco estoy seguro, ¿sí? Digo, salvo mayores detalles, ¿sí? Yo no estaría seguro que, que con tu requerimiento de negocio, donde tú al contrario, tú lo que quieres es que se conecten, ¿sí? O sea, eso es lo que tú no quieres restringir, no tienes miedo a que... Obviamente hay ciertos criterios que tienes que tener de seguridad, porque tú no quieres que tus usuarios que se conectan tengan acceso a tu propia infraestructura con la que manejas el negocio. ¿Sí? Pero resolviendo ese tema, que seguramente lo está, yo no estoy seguro que ICE ahí sea la solución. Porque es más, o sea, tú bien lo has dicho, con que tú des credenciales compartidas, que las cambias cada semana, a lo mejor es más que suficiente. No lo sé, tendría que hablar más detalle, pero de bote pronto, el tema de ICE no creo que encaje ahí. Lo que sí encaja mucho, ingeniero, digo, y esto me estoy saliendo, pero es como... Me hiciste hablar al respecto, porque tengo mis opiniones con respecto al tema hotspot. Cuando tú manejas un hotspot libre, sí tienes ciertos liabilities. Porque tú no quieres que tus usuarios, ¿sí?, hagan uso, no sé cómo decirlo, pero vamos a ponerlo así nada más de genérico. Hagan uso de temas ilegales a través de tu infraestructura. ¿Sí? Entonces, está bien, tu negocio depende de tener el acceso abierto, y es muy válido, ¿sí? Pero el tema es cómo tú diluyes ese liability que tienes porque alguien haga mal uso, ¿sí? Entonces tienes que a lo mejor ver temas de monitoreo, o puede ser tan sencillo como una política ahí de, por ejemplo, puede ser y ahí por ejemplo te serviría, y fíjate cómo a medida que uno platica empiezan a aparecer las ideas, pero por ejemplo, tú podrías, se conecten todos, China libre, ¿sí? Pero cada vez que yo me conecto, antes de poder salir a internet, le tengo que dar un clic a una pantalla que dice, maestro, lo que hagas en internet es responsabilidad tuya, no mía. Yo nada más te estoy dando el transporte, ¿sí? Entonces, sí, claro, submit, y ya, China libre. Entonces, tú con eso ya, claro, yo no soy abogado, no soy, lo más alejado que hay un abogado soy yo, pero por ejemplo, eso es un tema que tú puedes hacer con servicios de visitante, donde lo que pones es lo que nosotros llamamos un AUP, en inglés es como política de uso aceptable, donde tú le dices, no importa, conéctese quien quiera, pero si vas a navegar, tic, ¿sí? Aceptas que la bronca de lo que hagas en internet es tuya, no mía. Entonces, con eso yo te diría que en un escenario hotspot estás relativamente cubierta, pero el disclaimer oficial es, consulta a tu abogado. Pero tecnológicamente sería eso, ¿no? No sé, ¿había otra pregunta por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta es acerca de un ambiente empresarial. Ajá. Más que nada, si hay algún director, alguna persona que deja la oficina porque tiene otra mejor oferta, lo que sea, ¿cómo puedes manejar con una herramienta así toda la administración de accesos? Simplemente en el móvil, en todo el hábitat. Entendido. La pregunta que hacen es, ¿qué pasa si un empleado de una organización tiene acceso a la infraestructura? ¿Sí? Pero de repente por X, Y, Z, pues ya no tiene que tener acceso a la infraestructura, ¿sí? ¿Qué hacemos con él? Ahora, y va en tono a una pregunta que hacían por acá con respecto a los aplicativos. ICE lo que te va a poder permitir es decir, tú ya no puedes entrar a la infraestructura, ¿sí? Pero no va a tomar no puede porque no está en su alcance, no es la herramienta para decir, oye, pero tampoco te vas a poder firmar a nómina, ni a correo, porque esas son otros, mira, un escenario, por ejemplo, supongamos por X, Y o Z que tu servicio de correo es en la nube, usas los servicios que te dan de correo en la nube, ¿sí? Fuera de tus premisas, ¿sí? Y a este sujeto que era miembro de la organización, pero que dejó de ser miembro de la organización, ¿sí? Tú con esta herramienta le puedes decir, no, pues tú ya no vas a poderte firmar a la organización, no hay forma en que entres a la organización. Pero si tú no haces algo con respecto a las credenciales de la nube, él vía internet va a poder seguir teniendo los servicios, porque ICE no hace eso,
¿sí? No es parte, no es su alcance, es una herramienta de acceso a la infraestructura, donde puedes tomar múltiples elementos y jugar como un Lego y armar tu política y decidir qué vas a hacer, pero no toca las aplicaciones. ¿Sí? ¿Más o menos? Pregunta. Gracias, buenos días. Hola. ¿Esta herramienta es también capaz de poder distinguir entre el desempeño de una red? Por ejemplo, yo le puedo dar la misma política de acceso a un usuario si se firma por VPN o si se firma vía Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Pero la herramienta puede distinguir entre el desempeño o a la velocidad a la que se conecta el usuario, porque, por ejemplo, no es lo mismo que utilice una aplicación que va vía web por la velocidad de su internet, de cómo accesa, a la misma aplicación posiblemente de manera nativa al software. Si yo me conecto vía red, es claro que el desempeño o el acceso que voy a tener es claro, ¿no? Nítido. Pero no sería el mismo a que si me conecto vía web. La herramienta puede distinguir, es decir, si tú no traes una velocidad en CAS suficiente para levantar esta aplicación. ¿Te dejo pasar o no? Así es. Ay, es que es una de esas que no hay una respuesta sí o no. Un escenario, el primer escenario, dentro de la red, ¿sí? Donde te dejo entrar o no en base y te puedo asignar políticas de incluso reservación de ancho de banda, la respuesta es sí. Porque literalmente, como comentamos, esta herramienta te deja caer en un lugar de la red y tú en ese lugar de la red aplicas todas las técnicas de red que existen para limitar ancho de banda, para garantizar calidad de servicio, lo que tú quieras. Entonces, en ese sentido, sí. Pero el otro componente de tu pregunta que era, oye, ¿qué pasa si yo acceso a mi aplicativo vía web, desde internet, por ejemplo? ¿Sí? Y seguramente, digo, aquí ya estoy suponiendo, pero tú me dices si es correcto o no. Seguramente cuando yo lo acceso es a lo mejor vía HTTP, HTTPS, y tengo que bajar un componente pesado a mi máquina, y tú quieres ver si está muy chafita tu ancho de banda, pues mejor no lo bajo y te pongo una pantalla que diga no se puede. ¿Sí? La respuesta es ahí no, porque esa decisión la tiene que tomar el aplicativo, no es la infraestructura. ¿Sí? Y si hubiera un elemento a lo mejor dentro de tu infraestructura que pudiera reportar el estado de salud del ancho de banda del que se conecta a ICE, yo te diría que sí, pero ahí ya es un gran asegún. ¿Sí? ICE no toca aplicativos, ICE toca infraestructura, los 3 métodos de acceso, y toma una decisión en dónde hacerte caer. Y en base a eso tú ya aplicas todos los trucos habidos y por haber que tenemos en redes para dar servicio. ¿Sí? Más o menos, ¿si era por dónde iba tu pregunta? ¿Sí? Ok. Mi pregunta... No se escucha. Gracias. Yo quisiera saber si dentro de ICE existe alguna ayuda o alguna utilidad que haga referencia a mejores prácticas de negocio para la configuración de las políticas. No ICE es la herramienta. El cómo la uses y qué tienes que hacer no, eso está fuera de la herramienta. ¿Sí? Digamos, es un poco, no sé, voy a hacer una analogía, la estoy improvisando, entonces puede ser completamente equivocada, ¿no? Pero es como el carpintero que sabe usar serruchos, martillos, taladros, ¿sí? Pero no necesariamente la herramienta le dice, oye, cuando sea cedro tienes que usarla de una manera y cuando sea pino tiene que usarse de otra manera. Eso tiene que venir de otro ámbito. ¿Sí? Puede ser de la experiencia del que usa la herramienta, puede ser el ámbito regulatorio donde se desempeña el que utiliza la herramienta, puede ser de servicios de consultoría que utiliza el amigo que usa las herramientas, pero no es la herramienta per se. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Acá. Sí, buenos días, Javier. Buenos días. 2 preguntas rápidas. La primera de ellas es si esto, a través de esta herramienta, se pueden controlar tiempos. O sea, tú dices, bueno, le voy a permitir el acceso al usuario y lo voy a dejar caer, pero si cae ahí nada más, sí, ¿hay forma de controlar eso? Sí, es correcto, absolutamente. Sí, o sea, tú lo que quieres es que cuando Javier se conecte, nada más sea válido un día, o media hora, o un minuto. Sí, perfectamente. Y la segunda pregunta está relacionado con, no solo es, por ejemplo, cuando identificas que hay un empleado que está accesando una aplicación que no está autorizado. Obviamente no le vas a permitir el acceso, pero la pregunta es, ¿hay forma de identificarlo o no?
hay forma, a ver si entendí esa segunda pregunta. La pregunta es, ¿hay forma de identificar un individuo que esté tratando de utilizar una aplicación a la que no esté autorizado? Con ICE la respuesta es no, porque ICE no toca el aplicativo, ¿sí? ICE lo que te va a poder decir, oye maestro, hubo un chavo que se llama Javier que intentó 10 veces entrar a la red, ¿sí? O fíjate que Javier entró a la red a las 10:09 AM, desde este lado, eso sí te lo va a decir, pero no te va a poder decir, oye, Javier intentó entrar a la aplicación web Z, ¿sí? Y lo negó, porque eso ya es parte de la aplicación, ¿sí? Para las demás preguntas, les pido que me den chance, traigo un montón de láminas, obviamente, qué bueno que existan estas preguntas, es mejor, pero hay 2 o 3 láminas que sí quiero mostrarlas y regresamos a las preguntas, ¿les parece? ¿Sí? Si me dan... No me tardo más de 10 minutitos y regresamos a preguntas porque son muy interesantes. Ustedes disculpen, me voy a saltar un montón de láminas, pero sí quiero llegar, ¿sí? Quiero llegar a ver, voy a decidir, si se fijan había muchas láminas que recorrer, pero quiero llegar a lo siguiente, porque a lo mejor incluso muchas de esas preguntas que están saliendo, que son muy buenas, todas ellas, en la tranquilidad de su hogar, por ejemplo, un sábado en la tarde que estén aburridos, o un domingo en la mañana, y les guste leer de estos temas, van a poder encontrar todas las respuestas a sus inquietudes. Pero antes de eso quiero hacer un comentario. En Cisco, nosotros tenemos algo que se llama diseños validados. También a veces les llamamos soluciones inteligentes, ¿sí? La capacidad de crear acrónimos, palabras, temas de marketing es inagotable dentro de Cisco, entonces le llamamos soluciones inteligentes, pero realmente lo que está detrás de esto es algo que yo considero, y lo he vivido, anecdóticamente lo podríamos platicar, es sumamente valioso. Lo que hacemos es, ustedes tienen una necesidad, dicen, oye Javier, yo quiero, o más bien, oye Cisco, yo quiero construir un data center desde cero. ¿Cómo le hago? ¿Qué elementos tengo? ¿Cómo lo tengo que hacer? Alguien hablaba de mejores prácticas, por ejemplo, allá atrás, ¿sí? ¿Qué mejores prácticas existen? ¿Cómo mapeo esas mejores prácticas a tecnología, a topología, infraestructura? Entonces, lo que nosotros hacemos es un diseño, ¿sí? Dibujamos componentes y ponemos líneas y unimos cajas y todos los diagramitas que seguramente muchas veces nos han visto hacer, ¿sí? Pero la parte más interesante es que esos diseños los probamos en laboratorios, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos, oye, tienes que poner 5 cajas así, tienes que usar estos protocolos así, y tienes que poner este otro componente acá, y resulta que eso te va a permitir utilizar 1 millón de usuarios, y bla, 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 ¿sí? Cuando decimos eso, ¿sí? Nosotros lo decimos porque lo hemos probado en laboratorios, ¿sí? Y todo ese diseño, esa mejor práctica, lo malo que no encontramos, lo bueno que nos encontramos, las limitantes, las cosas adicionales que cuando empezamos a hacerlo no lo habíamos contemplado, pero durante el proceso de prueba se descubrieron, etcétera, las plasmamos en un documento que se llaman guías validadas de diseño. En Google, si ustedes buscan Cisco Validated Designs, los va a llevar como al mini portal donde están todas las guías validadas de diseños, ¿sí? Y hay de todo, redes, comunicaciones unificadas, data center, seguridad física, WAN, LAN, MAN, service provider, todo lo que hacemos es seguridad, muchísimas guías validadas de diseño en temas de seguridad. Por ejemplo, alguien preguntaba aquí, creo que ya no está, el tema de qué hacemos en seguridad. No solamente hacemos productos, sino hacemos arquitecturas y todas están validadas. Bueno, toda esta propaganda que les estoy haciendo es porque una de esas guías validadas de diseño es para la solución de Bring Your Own Device, ¿sí? Es un documento que no solamente explica o sea, no nada más le van a decir así como yo dije, hay que usar ICE, ¿sí? Sino, obviamente les van a decir, nosotros, Cisco, consideramos que tienen que usar ICE de esta manera, ¿sí? Pero tienen que usar todos estos componentes, se tienen que fijar en todas estas cosas, ¿sí? Temas de liabilities, temas de accesos, todo un universo de consideraciones que se han hecho y las plasmamos en un documento, ¿sí? Todo eso lo hacemos a través de los laboratorios que tenemos hay laboratorios para hacer esto, tenemos laboratorios en San José, tenemos laboratorios en RTP, ¿sí? RTP, perdón, ese es acrónimo Cisco. RTP es en Virginia del Norte o del Sur, no me acuerdo, San José es California, o la parte de ahí es Boxborough,
que ni sé dónde está, pero a lo que voy es de que son un montón de equipamiento donde ponemos a prueba lo que decimos que hacemos, ¿sí? Entonces generamos un documento. En el caso de Bring Your Own Device, el documento que les quiero mostrar es este de acá. Esto lo pueden bajar ustedes de internet, ahorita les voy a dar la referencia. Híjole, estoy mostrando todo mi escritorio con ustedes, qué valiente soy. Si ven algo que no es propio, hagan como que no lo vieron, ¿sí? Pero este es uno de esos documentos, ¿sí? Y es lo que quiero dejarles en la mesa, ¿sí? Donde explica absolutamente a mucho más detalle, incluso llega a líneas de configuración de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, qué protocolos queremos, cuál es la arquitectura sugerida, etcétera, etcétera. Qué consideraciones tienes que tomar en el acceso, en el core, en inalámbrico, en VPN, todo el detalle, ¿sí? Por eso les digo que este es un documento que ustedes, imagínense, tiene 300 hojas, ¿no? Un documento que ustedes pueden leer en la tranquilidad de un sábado en la noche, por ejemplo, y donde les dice cómo configurar todo, ¿sí? Lo dejo aquí y dejo, ahorita lo voy a, bueno, la presentación viene en la referencia, pero de verdad este es un documento que yo les recomiendo. Si están mucho en el tema inalámbrico, en el tema de cómo ataco el tema de Bring Your Own Device, qué elementos adicionales de ICE hay, qué otras consideraciones que muy seguramente dejé en el tintero en esta plática hay, las van a encontrar acá, ¿sí? Denle una miradita, de verdad que... digo, si les gusta este tema, son documentos muy buenos. Bueno, si no les gusta, es muy aburrido, ¿verdad? Pero bueno. Otra cosa que quiero mencionarles, nada más a forma de recapitular, antes de pasar a las preguntas de nuevo. ¿Se acuerdan que vimos esta lámina cuando inicié la sesión, perdón? Había dejado esas etiquetas que están del lado derecho de ustedes, donde dice Unified Access, etcétera, porque lo que trato de mostrarles en esta lámina es los bloques, los legos que componen una solución de Bring Your Own Device y los conceptos que hemos tocado donde caen, ¿sí? Por ejemplo, el tema de Unified Access engloba toda la parte de infraestructura. El día de mañana van a haber aplicativos de colaboración, ¿sí? El tema de One Network, digo, ya no lo vimos, pero lo mencioné, es esta unificación de las redes inalámbricas con las redes cableadas y cómo con esta unificación yo puedo aplicar las mismas políticas que eran las preguntas que ustedes hacían de hotspots, de seguridad, de usuarios VIP viajando fuera de su organización, de mejores prácticas, etcétera, ¿sí? Cómo todos esos requerimientos al final del día se aterrizan en políticas, pero esta unificación que estamos haciendo de las redes cableadas y redes inalámbricas me permiten con una sola herramienta, ¿sí?, poder mapearlas a la red, ¿sí?, cableado, inalámbrico y VPN, ¿sí? Luego está el tema de One Policy, que era el corazón de lo que vimos, que es ICE, ¿sí?, que es donde yo tengo diferentes elementos, yo le llamaba ganchitos, ¿se acuerdan?, que yo como gente de TI puedo agarrarme para poder hacer una política, que eran la identidad, eran el tipo de dispositivo, era de dónde lo está accesando, etcétera. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Con eso nada más voy a mostrarles las referencias y si quieren pasamos a las preguntas. Bueno, perdón, antes de eso, no sería una presentación de Cisco, sino presentar un diagrama de estos, ¿verdad? pero a grandes rasgos, ¿sí? Y a lo que voy, realmente el mensaje que trata de decir esto, y que si ustedes leen este documento que les mostré hace ratito, lo van a ver, no es que toda solución de Bring Your Own Device tenga que tener cada uno de estos elementos, ¿sí? Lo que les está diciendo es que esto son cada uno de los diferentes, lo que nosotros llamamos places in the network, o lo que sería como lugares de la red, son pins, lugares de la red, son diferentes lugares de la red donde este fenómeno de Bring Your Own Device cableado o inalámbrico, ¿sí?, se tiene que solucionar. No todo aplica para todos, ¿sí? Esto es el caso de uso en el escenario mayor, ¿sí? Pero el mensaje es que hay muchos lugares, ¿sí?, que tocan este fenómeno de Bring Your Own Device. Alguien preguntaba hace ratito el tema de los teleworkers, de los trabajadores que trabajan en su casa, ¿sí? Si se fijan, hay una parte que toca branches y toca teleworkers. Bueno, branches y teleworkers, no sé si venga como teleworkers ahí, pero maneja el tema de branch. Un teleworker al final del día, la casa es un branch muy chiquito, es una oficina remota chiquita, ¿sí? Y ahí viene qué componentes se tienen que
considerar cómo se tienen que configurar, ¿sí? Y todo eso viene el detalle en el documento, ¿sí? Quería mostrárselo nada más para que tuvieran así como la vista de 10.000 metros, ¿sí? Y las referencias. Esto lo van a ver mañana ustedes, el tema de Bring Your Own Device y colaboración. Referencias. Ya les hablé de las zonas de diseño, o Cisco Validated Designs, o guías validadas de diseño. Aquí vienen los URLs, ¿sí? Esta presentación entiendo que va a estar publicada en sitio. Ahí ustedes los pueden referenciar, pero no hay pierde, créanme ingenieros que no hay pierde cuando yo les digo que si en Google ustedes ponen Cisco Validated Designs, es la primera referencia que les da. Y de ahí los lleva al micrositio donde están todas las guías, y ahí, si les gusta el tema técnico, el tema tecnológico, ¿sí? Corren el riesgo de quedar ahí atrapados por años, ¿sí? ¿Qué otra cosa les quería mostrar? Algo bien importante. Tenemos una demo de Bring Your Own Device que es en línea, ¿sí? Que vive, no podía ser de otra manera, que vive en la nube, ¿sí? Se las quise mencionar porque no es algo que ustedes vayan a poder accesar directamente, ¿sí? Porque uno de los requerimientos que tiene esta demo es que ustedes tengan un access point particular, ¿sí? Que es un, es un 3500 o un 3600, ¿sí? Si lo tienen, ¿sí? Yo les recomiendo que trabajen, ¿sí? Con el representante de Cisco que los esté atendiendo para poder recibir la demo. Si no lo tienen, también, ¿sí? Yo lo que quise dejarles aquí nada más que todo esto que les platiqué, las políticas y cómo si es una BlackBerry y un Android y si es cableado, todo, bueno, más bien esta es inalámbrica, nada más, si es inalámbrica y si hago, ¿verdad? Todo eso lo pueden ver ustedes en una demo que es hosteada, ¿sí? El mensaje que quiero dejarles aquí es que acérquense con su representante, el que los atiende. Si no saben quién es, mándenme un correo, ahorita pongo la dirección de nuevo, y yo veo cómo los canalizo dentro de Cisco, ¿sí? Pero es algo que creo que vale mucho la pena que ustedes vean, ¿sí? La demo es pública, es más, si se van ahí van a encontrar toda la información, los requerimientos que necesitan, etcétera, ¿sí? Entonces, lo quise dejar acá para que ustedes vean y puedan ver esa demo, ¿sí? No está de más tampoco decirles que cuando gusten pueden ir a las oficinas de Cisco, también tenemos las demos viviendo en las oficinas de Cisco, y el día de hoy vamos a tener la misma demo, esta de acá, mostrándose en el stand de Cisco. Entonces, cuando tengan un tiempecito, pues pueden darse una vuelta también y ver cómo funciona, etcétera, ¿ok? ¿Qué más? Y con eso sería todo, ¿sí? No me queda más, de verdad, que bueno, quedan las preguntas ahorita, pero antes de eso, de verdad, lo que dice ahí, agradecerles enormemente su tiempo, su paciencia, ojalá no los haya aburrido, ojalá les haya dicho cosas que les son valiosas, ojalá les haya dicho cosas nuevas también, y si no es así, de verdad, por favor, o si es así, también en ambos sentidos funciona, ¿verdad? Esperen un segundito, nada más déjenme ir acá. Para bien o para mal, ¿sí? Ustedes, por favor, escríbanme, ¿sí? A ese correo que está ahí, ¿sí? De verdad que sea el inicio de una conversación más que una plática así de una sola vez y ya, ¿sí? Entonces, dicho lo anterior, de verdad, no sé si hay más preguntas, bueno, creo que sí habían, ¿sí? Gracias, Javier. Buenos días. Hola. Mi pregunta es, acerca de la herramienta de ICE, ¿qué tanto interactúa con el directorio activo? Bueno. Y si interactúa con el directorio activo y teniendo ya nuestras políticas de seguridad, ¿qué tanto se contrapone teniendo ya...? Buenísima pregunta. Media techie, digo, me perdonarán los que no son muy techie, pero uno es, ICE se integra con Active Directory, ¿sí? Entonces las credenciales de usuario pueden vivir en Active Directory, los grupos en Active Directory, etcétera, ¿sí? Ahora, las políticas... que tengo que elegir bien la palabra, porque aquí hay un pequeño cruce, hay cosas, ¿sí?, que puedes hacer en Active Directory dependiendo de ciertos escenarios, que a lo mejor serían cosas que también puedes hacer con ICE. Pero es una intersección muy pequeña, ¿sí? Por ejemplo, temas de lo que le llaman Domain Isolation, que es básicamente dependiendo de las credenciales del usuario y de la máquina, ¿sí?, encripto mi tráfico hacia ciertos servidores. Eso podrías hacerlo con ICE también, te dejo caer en un lugar en la red y en ese lugar en la red pues todo el tráfico sale encriptado hacia ciertas direcciones. Existe un pequeño ahí overlap.
Pero y a lo mejor es mi ignorancia hablando, ahí me corregirás, ¿sí? Pero la gran mayoría de políticas que tú puedes controlar en Active Directory son más bien en dispositivos finales, ¿sí? Recursos que puede usar el usuario en el dispositivo final, ¿sí? Son las políticas que tú empujas vía GPOs y todo el rollo, ¿sí? En ese sentido yo te diría que nos intersectan. A lo mejor si somos piquis y buscamos ahí un escenario, puede haber una interacción, pero realmente son diferentes. ICE utiliza Active Directory, ICE utiliza LDAP, ¿sí? ICE utiliza Radius, ¿sí? Pero no sé, más o menos, ¿sí? Por ejemplo, ICE puede utilizar Active Directory no nada más para credenciales, para certificar, puede usarlo como su propio certificador. O sea, si tú tienes, por ejemplo, los servicios de certificados en Active Directory, ICE puede hacer uso de ellos. Si tú quieres usar, por ejemplo, usar ICE para autenticar usuarios inalámbricos y vas a utilizar un método IP, por ejemplo, PIP, muy seguramente a tus dispositivos móviles y a ICE les vas a tener que dar un certificado generado por Active Directory. Por ejemplo, digo, mensajes se hablan perfectamente, ¿sí? Si ya somos así, le buscamos 5 patas al gato, a lo mejor hay un pequeño intersección, ¿sí? Básicamente. No sé si respondí. ¿Sí? Bueno, Javier, mi pregunta es relacionada a lo que es el home office. ¿El perdón? Home office. Home office. Nosotros tenemos implementaciones de call center que nos permiten de alguna manera tenerlos remotos. Obviamente va sujeto a la infraestructura de la empresa, de comunicaciones y de los enlaces de red. Yo tengo forma de monitorizar con el ICE, le doy acceso a la gente, a la parte donde está el CRM, donde tiene la información, y le doy acceso a la red de voz para que le llegue la llamada a través de IP. Correcto. Tengo forma de monitorizar que efectivamente esté dedicando el tiempo al trabajo y no esté conviviendo con otras aplicaciones o juegos o películas, etcétera. Voy a repetir la pregunta para ver si la entendí y otras para la demás gente porque me parece que el micrófono no se escuchaba muy bien. Lo que preguntan aquí, ¿tu nombre es, perdón? ¿Tu nombre? José Luis. Lo que pregunta José Luis es, él está en un ambiente de contact center donde el modelo que tiene le permite que sus agentes estén trabajando de manera remota en sus casas, por ejemplo, ¿sí? Y que obviamente estos agentes se comunican vía remoto a la infraestructura y él ya tiene diseñado todo como para que accesen las aplicaciones que necesitan accesar, pero lo que quiere saber es si con ICE existe forma de saber si sus agentes están usando el tiempo trabajando versus a lo mejor jugando otra cosa o perdiendo el tiempo en otra cosa. ¿Esa es la pregunta? ¿Sí? Sí, porque digo, en la oficina lo restringes. Cuando estás físicamente en la oficina puedes restringir el acceso a algunas páginas. Correcto. Pero cuando estoy en mi casa con mi computadora, estoy utilizando mi internet, tengo acceso a todo lo que yo quiero porque no es... Correcto. Fíjate, es que lo que dice José Luis todavía es que cuando está físicamente en la oficina, ¿sí? Tú con la infraestructura que tienes en la oficina le puedes prohibir el accesar ciertos sitios, pero cuando está en la casa, ¿sí? No necesariamente... solamente accesa a la oficina, sino puede accesar Internet China libre, ¿no? ¿Ese es el comentario? Ok. La respuesta es, con ICE no lo vas a poder hacer, ¿sí? Porque ICE lo único que te va a poder decir es, el agente Javier se conectó a las 8 de la mañana, se conectó de tal dirección y se conectó a tales servicios, lo dejé caer en tal red, bla, 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 y se desconectó a las 9 de la noche. Pero no te va a poder decir si desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche pues estuvo recibiendo llamadas, estuvo atendiendo, estuvo consultando, eso no te lo puede decir, ¿sí? Pero, por ejemplo, si el único, que yo creo que en tu comentario hay más, y esto lo podemos hablar después, pero si el único requerimiento fuera, oye, mi usuario se conecta a la oficina desde su internet de la casa, pero yo no quiero que accese internet libre cuando está conectado a la oficina, hay soluciones de VPN que te permiten hacer eso. Donde si yo me conecto a tu oficina, ¿sí? Yo no puedo conectarme, es como si tuviera un cable a tu casa y no puedo salir a internet libre. Entonces todo mi tráfico, si va a internet, pasa por ti y de ahí tú lo sacas, ¿sí? Existen soluciones que se hacen eso. Hay nada más así para dejarlo arribita, el concepto se llama split tunneling, ¿sí? Si lo permites o no, ¿sí? Pero se me hace que hay más detrás de eso, si quieres lo platicamos un ratito. Hola Javier, perdón. Mira, la solución que
quiero preguntarte si ICE, siendo una herramienta para la infraestructura, me va a poder ayudar dentro de la organización si un usuario pone como hotspot su workstation, a identificar todos los equipos que se están conectando a esa workstation. A ver si entendí la pregunta. Si con ICE hay formas de saber qué dispositivos son los que se están conectando a un access point, por ejemplo, a un hotspot. Sí, de hecho, si estos dispositivos no tienen el acceso a la red inalámbrica de la organización, pero un usuario hace su workstation como un hotspot, si nos va a poder ayudar a identificarlos. Ya. Ok. No con ICE, pero sí con un elemento que es de Unified Access. Si se acuerdan, dije management. Dije que era lo único que iba a hablar de management porque, ¿no? Hay un componente dentro de management que nos permite a nosotros saber, por ejemplo, a ese concepto que tú me mencionas, se llama rogue access points o access points ilegales, ¿no? Hay una herramienta dentro de esta herramienta mayor de management, ¿sí?, que me permite saber a mí, oye, ¿sabes qué? En esta área, en este espacio, solamente debería estar el SSID Javier, ¿sí? Soy un poco megalómano con mi nombre, ¿verdad? Me gusta escucharlo, parece, pero, que no se me ocurre otro, pero tiene que haber un SSID que se llame Javier, ¿sí? Pero los únicos que tienen que estar propagando ese SSID Javier son los access points que son míos. Si de repente hay una PC, una laptop o alguien trajo un Linksys o trajo un D-Link y empezó a anunciar el SSID Javier, ¿sí?, para que se conecten a él, en lugar de conectarse acá, yo puedo saber, y a él lo catalogo, perdón, te agarré de ejemplo, pero a él lo catalogo como AP ilegal, porque está anunciando un SSID que es mío, sin ser él parte de mi infraestructura, y eso yo lo puedo hacer. ¿Sí? Es más, eso es algo que iba a decir recomendable. Ustedes perdonen la insolencia que me voy a permitir, pero yo diría que es obligatorio hacerlo, ¿sí? Incluso, no quería hacer este comentario. Antes de empezar la sesión dije, no lo voy a hacer, pero ya, me obligaste. Incluso, si es que no tienen infraestructura inalámbrica, la prohíben. Ustedes dicen, Javier, yo en mi vida voy a poner un access point en mi organización porque es lo peor que existe en el universo, ¿sí? Incluso en esa postura, que obviamente estoy seguro que ninguno de los que está aquí la tiene, pero suponiendo esa postura, incluso si haces eso, necesitas ponerlo, porque volvemos al tema de las políticas. Yo, Javier, digo no access point en mi organización, pero si no estoy monitoreando el espectro electromagnético, ¿cómo sé si no me trajeron un access point? Si en la oficina de Chihuahua ya pusieron uno, si en la oficina de Tamaulipas ya pusieron otro, si en Tapachulas pusieron 2 access points que se anuncian como si fueran corporativas. Si no lo estás monitoreando, ya lo prohibiste, perfecto, y qué bueno y lo escribiste y lo firmaste y lo publicaste en la intranet, qué bueno, pero ¿cómo lo forzas? ¿Sí? Porque en ese caso cualquier access point es un rogue access point, es el caso más extremo. ¿Sí? ¿Sí más o menos? ¿Sí? ¿Más preguntas, comentarios? ¿Alguna pregunta? Bueno. Selecto auditorio. La respuesta es, técnicamente, bajo ciertos escenarios, estoy hablando como abogado, ¿verdad? Bajo ciertos abogados, técnicamente, hay escenarios que sí te lo permiten hacer, ¿sí? Pero hay otros escenarios donde no, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo. No voy a decir marcas de fabricantes terceros, pero hace no más de medio año nos tocó, por razones muy particulares, un requerimiento donde teníamos un fabricante inalámbrico Z, ¿sí?, queriendo hablar con ICE, ¿sí? Todo indicaba, la literatura, los escenarios técnicos, que no había, era Radius al final del día. Este amigo hablaba Radius, nosotros hablamos Radius, ¡pum! ¿Sí? Entonces, en un escenario de autenticación sencilla, no vas a tener problemas, ¿sí? Donde empiezan los demonios a aparecer, pero así por todos lados, es cuando ya quieres hacer otras cosas. Por ejemplo, quieres perfilar, ¿sí?, en esta infraestructura inalámbrica X, hablando con un producto de Cisco Y, ¿sí?, yo quiero distinguir si son BlackBerry, si son iPads, etcétera, ¿sí? Nada indicaría que no se puede,
Pero la realidad de la vida es que ni el fabricante X ni nosotros Y lo hemos probado, ¿sí? Entonces es un gran if. Si tú buscas la literatura interna dentro de Cisco, lo que nos decían era, todo indica que va a funcionar, ¿sí? Lo que nuestro cliente, lo que hablaba con el fabricante Z, lo mismo. Todo indica que va a funcionar, pero la realidad es que ni ellos ni nosotros lo hemos probado, ¿sí? Entonces ese es un riesgo. Yo lo que te diría que ese sí es el escenario, yo te diría no hay más que hacer un laboratorio, con las complicaciones que involucra tener a dos, ¿sí? Hay ciertos escenarios donde definitivamente ICE no funciona con terceros, ¿sí? Entonces, depende del escenario, hay escenarios muy básicos donde digo, sí, claro que sí, y sin ver, ¿sí? Sí. Hay otros escenarios donde hay que hacer pruebas y hay que hacer todo el esfuerzo de hacerlas, ¿sí? Y hay otros escenarios donde podemos decir, ¿sabes qué? Definitivamente eso no funciona, ¿sí? Y en la parte cableada, ¿sí? Yo te podría decir que es difícil que ICE funcione en la parte cableada, casi así de bote pronto te digo, bien difícil. En la parte inalámbrica, depende del escenario, depende del tercero, depende qué quieras buscar, ¿sí? Pero no es algo que sea natural, ¿sí? Hay que forzarlo, hay que coserlo, ¿sí? Y todo esto, fíjate, déjenme hacer un comentario. Digo, con el título de arquitecto en el puesto no podía dejar de hacer este comentario, ¿verdad? Pero siempre este tema de qué componentes de un fabricante se hablan con qué componentes de otro fabricante, ¿sí? Siempre es un tema, porque en el mercado existen como que dos grandes corrientes, ¿sí? Los que compran best of breed, o sea, yo compro el mejor firewall, compro el mejor AP, compro el mejor servidor, diferentes marcas, ¿sí? Y luego la otra corriente está, yo compro todo de una sola marca, del fabricante X, del fabricante Y, del fabricante Z, ¿sí? Son como que las dos grandes escuelas, ¿sí? Digo, es mi opinión, ¿verdad? Estoy hablando cándidamente aquí con 100 y cacho personas, yo sé que esto no va a salir de acá, pero tienes pros y contras en cada una, ¿sí? En el best of breed, donde compro de cada uno de los elementos, y esta es mi evidencia otra vez anecdótica, es lo que yo he visto, pero generalmente cuando compras best of breed, el máximo provecho que le puedes sacar a toda la solución es el mínimo común denominador de ellas, ¿sí? Tienes una infraestructura inalámbrica Z, tienes una infraestructura cableada X, ¿sí? Lo máximo que vas a poder hacer con los dos, ¿sí? Es lo mínimo que ofrezcan en común los dos. Si los dos hablan radius, muy probablemente se puedan hablar. Pero si resulta que hay una funcionalidad muy particular que este amigo sí lo tiene aplicado en radius, pero este amigo no lo tiene aplicado en radius porque radius es extensible, ¿sí? Esa funcionalidad ya no la vas a poder explotar. Entonces, por eso digo, cuando tú compras best of breed, ¿sí? Obtienes el mínimo común denominador de todas tus soluciones, si las quieres pegar. Si no las quieres pegar, pues obviamente no aplica este caso, ¿sí? Ahora, hay ciertos beneficios de pegarlas, ¿sí? Que esa es otra plática que podríamos tener otro día gigantesca, los beneficios de pegar diferentes elementos de la infraestructura. Ahora, pero, el pro es que tienes best of breed, el que salió, que esa es otra discusión infinita, el que salió mejor posicionado en el cuadrante Gartner. Bueno, la otra es, compro todo un fabricante, hace wireless, hace switches, ¿sí? Se lo compro todo a él. Tienes pros, el pro es que seguramente, muy probablemente vas a poder pegar todos los componentes, cableado, wireless, VPN, servidores, virtualización, todo lo vas a poder pegar. Y si no lo puedes pegar tú, le puedes a un solo decir, tú me los pegas porque son tuyos, pum, ¿no? ¿Sí? Ese es como que un gran pro. Entonces, puedes extraer mucho más valor de tu arquitectura. Ya no es producto, es arquitectura, ¿sí? Es la suma de los componentes, ¿ok? ¿Sí? Ahora, pueden haber negativos. El negativo es un solo fabricante, con lo bueno o malo que eso pueda traer, ¿sí? Entonces, en ambas escuelas existen plus y contras, ¿sí? El tema de ICE, yo te diría, está muy pensado a un tema arquitectónico. ¿Cómo pegamos nuestros juguetes Cisco?
nuestros switches, nuestros wireless, nuestro VPN, ¿sí? Y no solamente eso, nuestros ruteadores, nuestra solución de seguridad data center, porque digo, ya no lo mencioné porque no era el foro, pero ICE juega un rol bien importante en una tecnología que nos permite asegurar el tráfico que entra y sale del data center, ¿sí? Entonces, es un tema de valor de arquitectura, ¿sí? ICE como producto lo puedes sacar de la arquitectura, meterlo en best of breed, pero lo máximo que vas a poder extraer es el mínimo común denominador que te dé ICE, que te dé tu infraestructura inalámbrica y que te dé tu infraestructura cableada. Y que a lo mejor ese mínimo común denominador es autenticación, servicios de visitante. ¿Está bien? ¿Sí? Pero es el mínimo común. Digo, tremendo rollo para tratar, pero es más o menos como al menos yo veo el tema este, ¿no? ¿Sí? Ok. Mi pregunta va enfocada en la parte del reporte. Ajá. ¿Hay alguna forma configurable de que me indique la herramienta que una política está siendo bloqueada durante tantos eventos? Sí. Perdón. No, esto no va a ser pensando en que a lo mejor cambio mi política, ¿no? Porque correcto, a lo mejor no me está funcionando. Buenísima pregunta porque me permite hacer un comentario. La respuesta es sí, claro. Tú puedes tener los reportes, quién está levantando la política, de qué dispositivo la está levantando. Puedes hacer el drill down así, tan profundo como quieras, ¿no? Pero tu comentario me da pauta a algo que es bien interesante, que no lo mencioné por burro nada más, pero sí lo traía en mente, es el tema de que cuando implementas una política, cuando implementas una infraestructura como esta, donde tocas al usuario final y tomas decisiones de si puede o no puede hacer algo, ¿sí? Con el fabricante que sea, no es un tema de Cisco, es un tema de la tecnología, a quien tocas, cultura, infraestructura, etcétera, ¿sí? Viven todas especies y cantidades de demonios, ¿sí? Incluso cuando es un solo fabricante, hay muchas aventuras, y más si son múltiples, ¿no? Creo yo. Hay una forma de implementar todas estas políticas, ¿sí? En algo que nosotros le llamamos, pero ahí ya estoy yéndome a la implementación, le llamamos modo monitor, ¿sí? Donde básicamente forzamos las políticas, o sea, las configuramos, decimos Android, usuarios VIPs, VPN, cableado del edificio 1, pero no del todo, eso lo configuramos, pero no lo enforzamos, ¿sí? Y lo que me da a mí es, después de cierto tiempo, me da un montón de información, porque me puede decir, oye Javier, ¿sabes qué? Esta política que definiste, si lo hubieras enforzado, hubiera provocado 450,000 negaciones de autenticación, ¿sí? Porque resulta que tú no contemplaste que en tu infraestructura sucedía X cosa que da ese fenómeno, ¿sí? Entonces, generalmente cuando yo despliego una solución de este estilo, lo que hago es sí codifico todas mis políticas, todo como si fuera tiempo real, ¿sí? Pero las pongo en modo monitor 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y una vez de que yo en mis reportes tengo todo el detalle de qué sí funcionó, qué no funcionó, qué fue redundante, a lo mejor definí una política que jamás se levantó, jamás pegó, yo ya decido qué configurar o no, ¿sí? Y ahora sí, enforzo, pero lo hice con cuidado, porque yo preferiría enterarme después de 3 meses que 450,000 eventos hubieran sido negados, al primer día que despliego, ninguno de mis usuarios entró, ¿sí? Gravísimo error, ¿sí? No sé si respondí la pregunta, ¿sí? ¿Más preguntas, ingenieros? ¿Comentarios? Ok. ¿Tu nombre es, perdón? Horacio. Pregunta Horacio si ICE viene como una appliance o es algo que uno instala en un ruteador o en un switch, algo así, ¿no? ICE es software, lo compras como software, y viene en appliance y viene en lo que llaman appliance físico, o sea, compras un hardware y pum, lo pones en la red, y de diferentes tamaños, dependiendo de un montón de cosas, ¿no? O también puede ser un appliance virtual, que es una máquina virtual que instalas en una infraestructura virtualizada, que también la dimensionas de acuerdo a un montón de parámetros y lo pones, pero es software, ¿sí? Bueno, creo, si hay más preguntas, yo voy a andar todavía unos 20, media hora por acá dando vueltas, si hay más preguntas, por favor, con toda la confianza del mundo, si no, por correo, cuando gusten, manden y ordenen,
Y de nuevo, de verdad, les agradezco paciencia, tiempo, las preguntas que fueron buenísimas todas. Y pues me reitero a sus órdenes para lo que siga adelante. Sí, muchísimas gracias.